Gracias por invitarme. Dentro de la historia que contaba Jamie, hay una muy chistosa. Y es que... Hola, Alan. Llegó Alan. Eh, Cuando estaban en mi casa, hubo un evento que mis papás se había acabado el gas. Entonces, para que el gas subiera, le pusieron un encendedor abajo. Y, y con Jamie y Hugo, que era la otra persona que estaba ahí, llegaron, los vieron y gritaron ¡no! Y salieron corriendo pensando que iba a explotar todo, pero finalmente no explotó y estamos aquí hoy día juntos. Si no, no podría haber habido seminario de gnosticismo. Gracias por la invitación. Siempre es rico estar con ustedes. Hace tiempo que no está... Creo que la última vez que vine como a hacer algo fue con los jóvenes. Hace mucho tiempo atrás y prediqué de Jonás. Y antes de eso había estado dirigiendo adoración con el equipo de la Viña San Miguel acá, cuando el equipo de adoración se había ido a un retiro. Ahí hay un evento muy chistoso, pero que se los voy a contar otro día. Así que gracias por la invitación. Vamos a hablar de gnosticismo y probablemente ustedes estén más familiarizados con el agnosticismo, que es la creencia de que hay un Dios, pero que no se puede conocer a ese Dios. Probablemente alguno de ustedes incluso tuvo su fase agnóstica en algún momento de su vida, pero el gnosticismo es otra cosa. El gnosticismo, de hecho, el gnosticismo no se puede definir como tal. ¿Por qué? Porque tendríamos que hablar de gnosticismos en plural, porque hay muchas corrientes de gnosticismo. Entonces van a haber corrientes más esotéricas, más filosóficas y así. Pueden encontrar gnosticismos como quieran. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a enfocar en el gnosticismo que nos afecta a nosotros, que nos afecta a nosotros como iglesia y que también, aunque no lo crean, ese gnosticismo que nos ha afectado a nosotros como iglesia también ha afectado a la sociedad hasta el día de hoy. Y hay un montón de cosas que podemos ver el día de hoy que le podemos poner la etiqueta de gnosticismo y que están metidas y que nosotros no nos damos ni cuenta. Así que probablemente ustedes tengan ideas gnósticas. Yo las tengo y me fui dando cuenta. Entonces, de hecho, hablaba con la Fanta que era... La idea de esto no es que ustedes aprendan a reconocer las ideas gnósticas que andan dando vueltas solamente. La ganancia de esto es que ustedes se den cuenta de las ideas que ya hay y que necesitamos ir podando e ir cortando para ir adhiriendo a esas partes la cosmovisión bíblica. Así que, ¿no va a funcionar esta pantalla? ¿No? ¿Hay algo proyectado? Sí, dale a la siguiente. Vamos a tener 3 etapas. Hoy día vamos a hablar de gnosticismo, definiciones, glosario, narrativa, teología. Los gnósticos tienen una teología. Por ende van a hablar de Dios. Y por ende, como hablan de Dios, probablemente las ideas gnósticas se hayan mezclado en nuestra teología. Spoiler, sí, se mezclaron. Y probablemente ustedes tengan prácticas gnósticas y no saben. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver eso. Y también tiene una ética. ¿Y qué significa la ética? Que ellos tienen una forma de entender la vida y cómo hacemos las cosas bajo un punto de vista de la cosmovisión gnóstica. Mañana vamos a hablar acerca de qué dice la Biblia. Pablo va a pelear con el proto-gnosticismo. ¿Por qué le pongo proto? No porque son chistosos solamente, igual elegí la palabra por eso, pero tiene que ver con ideas que nacen antes de la conformación del gnosticismo por sí mismo. Esa conformación nació en el siglo II y Pablo no vivió en el siglo II, vivió en el siglo I. Pero ya estaban estas ideas incipientes y 1 Corintios 1 es muy buena para pelear con las ideas gnósticas, así que vamos a hacer un viaje teológico por 1 Corintios. Y después vamos a ver la influencia gnóstica en el cristianismo. Cómo esas ideas se han ido inmiscuyendo en nuestra forma de hacer iglesia, en nuestras prácticas, en nuestro lenguaje, incluso en la forma que gobernamos la iglesia. Incluso en la estructura de la iglesia hay hilitos del gnosticismo metidos. Y el último día, el sábado, vamos a hablar acerca del pensamiento moderno, vamos a hablar de teología feminista, vamos a hablar de
Jean-Jacques Rousseau. ¿Conocen a Jean-Jacques Rousseau? ¿Sí? Nietzsche, Marx, Darwin, Freud, y si alcanzamos vamos a hablar de Hugh Hefner. Así que es harto, ¿no es cierto? Es harto. Entonces les voy a pedir que me sigan. Que me sigan, hagan su mejor esfuerzo por seguirme. Sé que no soy fácil de mirar, pero traten de enfocarse en el tema. Dale la otra, por favor, Jesús. ¿En la de allá? Por la cámara, ya, sí. Para que, aparte, no soy tan inteligente. Ya, entonces, ¿qué es el gnosticismo? Y Derek Morphew, ¿conocen a Derek Morphew? ¿Les suena? Teólogo de la Viña. Él define el gnosticismo como una telaraña. En Valdivia, porque yo soy de Valdivia, nacido y criado en Valdivia, reniego de mis raíces santiaguinas, pero el Señor ya me perdonó. En Valdivia está el Parque Zabal. Y en el Parque Zabal tú puedes recorrer senderos. Y un día estábamos recorriendo un sendero con mi esposa y me pillo con una telaraña pegada en la cara. Y era grande, era como que al nivel que casi que me detuvo. Entonces, o sea, no me detuvo, pero sentí como el empujón para atrás. Y eso me hizo darme cuenta de que, obviamente, había una araña. Pero yo no veía la araña. De hecho, nunca vi la araña. Sin embargo, la telaraña me decía que estaba ahí. Pero aunque yo no la viera, había evidencia de que la araña estuvo ahí. El gnosticismo es lo mismo. No lo vas a ver, no va a tener nombre de gnosticismo, pero su telaraña se te va a pegar en el cuerpo. Y tú te vas a dar cuenta una vez que te encuentres con ella, o que se te haga visible. Dale la otra. Para eso vamos a tener que definir un par de cosas. El gnosticismo vendría siendo el clásico del cristianismo. Algunos podrían decir que es el Islam versus el cristianismo, así como los que pelean, pero en realidad históricamente ha sido el gnosticismo. Es como Colo-Colo y la U. Colo-Colo es el cristianismo, la U es el gnosticismo. Entonces, históricamente, el gnosticismo ha estado dándole la pelea al cristianismo con sus ideas. ¿Por qué? Porque se parecen. Se parecen mucho. Se van a parecer más de lo que uno cree. Por eso tienen una teología. Pero para eso vamos a tener que definir un par de cosas, ciertos términos. Nosotros estamos acostumbrados a una visión teísta del mundo. ¿Y qué es una visión teísta? Que Dios es distinto a la creación. ¿Cierto? Nosotros creemos que Dios es aparte de la creación. Y Él la creó, por ende, no puede ser Él mismo. Pero hay ciertas ideas que dicen que Dios es la creación. Dios está en la creación. ¿Han escuchado esa idea? El panteísmo. Esa es una idea que tiene que ver con que Dios está en la creación. Más que Dios ser un ser aparte de la creación. Para nosotros Dios es inmutable, incambiable. Pero para las visiones relacionadas con el gnosticismo, Dios es una narrativa. Dios es algo que se está construyendo. Por ende, aquí nos metemos en el terreno de la metafísica. Y hoy por hoy, la metafísica se refiere generalmente a unos dibujos muy raros que están pegados en los postes, que tienen como un Buda que brilla y te invitan a una cuestión que no va a nadie. ¿Se han fijado esos cartelitos? Pero la metafísica en sí, meta significa sobre. Entonces, la metafísica quiere decir algo que está más allá de lo físico. Algo que está mucho más allá de lo que yo puedo tocar. Entonces, ideas metafísicas tienen que ver a veces con alma, espíritu, y así. Este concepto de metafísica
es algo que vamos a tener que aprender a desarrollar dentro de nuestro seminario. La metafísica va a tratar de responder el por qué existen las cosas versus el cómo existen las cosas. Tengo esta botella. El cómo vendría siendo moléculas que formaron un plástico lo suficientemente duro capaz de contener agua. Pero la metafísica me dice que esta botella existe porque el ser humano se tiene que hidratar. ¿Cachan la diferencia? Explican la razón de la existencia. Y no sé cuántos de aquí han tomado el curso que yo hago, Génesis 1. ¿Sí? Hay un par que ha tomado el curso de Génesis 1. Génesis 1 no te trata de explicar cómo las cosas fueron creadas. Por ende, Génesis 1 es un relato precientífico y no quiere dar explicaciones científicas de la creación. ¿Qué es lo que quiere hacer? Decirte el porqué, el propósito de la creación. Por ende, Génesis 1, en ese sentido, es un relato metafísico. Dios está comunicando el propósito que tiene con la creación. Entonces, ahí queda más claro el concepto de metafísica, ¿no es cierto? Otro concepto es el monismo. Y el monismo viene de mono, el mono y la mona. El monismo es la creencia que solo existe una realidad. Entonces, todas las partes de esta realidad están integradas en una sola. Lo que hablábamos recién, Dios y la creación. Dios es un árbol. Dios puede ser el perro que está en la esquina, pero Dios también es Dios. ¿Se dan cuenta? Como que busca definir la realidad en base a un conjunto de cosas que en realidad son una. Otro concepto muy familiar con esto es el nirvana. El trascender para unirse a esto que es un todo, por decirlo así. Entonces el monismo es la creencia de que solo existe una realidad. Esto es tremendamente relevante, porque esto nos va a diferenciar del gnosticismo. Por otro lado, las ideas gnósticas también están relacionadas con algo que se llama dualismo. Quería poner una foto de Dua Lipa ahí. No lo hice para cuando hice este seminario en Valpo y lo voy a hacer ahora y medio flojera. El dualismo es esta idea que la realidad está dividida en dos partes. El yin y el yang. Eso es un dualismo. Por ejemplo, otro dualismo, luz y oscuridad. De hecho, la teología cristiana tiene dualismos. La escatología cristiana es dualista. El presente siglo malo, la era venidera. Entonces, hay dos tipos de dualismos. Dualismos eternos, y en este caso el yin y el yang, que se supone que se mantienen en un balance perfecto. Y por ende, ninguno de los dos se sobrepone al otro. Versus dualismos que se resuelven. Y en el caso de nosotros, de nuestra teología, el presente siglo malo tiene sus días contados y va a venir el reino de Dios y se va a establecer en medio nuestro. O sea, se soluciona ese dualismo. Hay un montón de dualismos más. Incluso nosotros, como chilenos, vivimos con ciertos dualismos. Izquierda y derecha, privado y público, y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque son parte de nuestra forma de pensar. Entonces, ¿qué va a pasar con el gnosticismo? El gnosticismo se va a mover en un dualismo que se va a resolver en un monismo. ¿Cacharon eso? ¿Sí? Ya. Vamos a dejar un tiempo de pregunta y respuesta. Quiero hacer un disclaimer con eso. Quiero dejar súper claro el tiempo de preguntas y respuestas. Solo preguntas, no opiniones. No opiniones disfrazadas de preguntas, ni preguntas que requieran contexto. Si tu pregunta requiere contexto, no es una buena pregunta. Sorry que sea tan pesado, pero el tiempo es súper acotado y la idea es que todos puedan hacer sus preguntas o la mayor cantidad. ¿Estamos? ¿Sí? Yo igual no soy el pastor de esta iglesia. Así que
voy a tratar de ser lo más caballeroso posible. Pero si tu pregunta están trampando la pregunta de otro, te lo voy a decir, amablemente. Ya, solo para dejarlo claro, porque es importante que esté el espacio para todos ustedes. Así que anoten sus preguntas, vayan depurándolas y probablemente también se respondan durante la sesión. Lo peor que puede pasar es que te diga que no sé o que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ya, ¿acuerdos? ¿Súper? Entonces, el gnosticismo se va a mover desde un dualismo espíritu-materia. ¿Qué es? Y probablemente ustedes estén familiarizados con esto. ¿Desde qué punto de vista? Lo espiritual es mejor que lo terrenal. Entonces ahí ya tenemos una primera influencia gnóstica en nuestra vida y que probablemente la estemos viviendo. Ojalá algún día poder dedicarme al ministerio. Pero en mi trabajo hago cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no es el ministerio, no es sagrado. O, esto me pasó con una persona en específico, obviamente no voy a dar nombres, me dijo, no toques música no cristiana en mi guitarra, por favor. Y yo dije, gnosticismo. Pero la idea de que este instrumento no podía ser tocado con canciones no cristianas porque desacralizaría el instrumento es una idea gnóstica. Hace un tiempo también estuve organizando un campamento que se llamaba MOU. Y el MOU, estábamos con un amigo organizando el MOU Centro-Sur. Invitamos a una iglesia, pero nos juntamos en un colegio. Y los jóvenes de cierta iglesia estaban complicadísimos con hacer su reunión en el gimnasio de un colegio, porque no era un templo. Entonces ellos decían, ¿pero cómo? ¿Esto no es el templo? Ustedes hacen la reunión aquí, pero si esto es un gimnasio, no es un templo. Entonces había un dualismo, espíritu, materia. Nos vamos a mover en eso, vamos a ir más profundo, solo les estoy dando ejemplos. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué viene ahí? No me acuerdo. Ah, muy bien, ya. Vamos a hablar de narrativa. Bien, la narrativa gnóstica y después vamos a hablar a qué se refiere, qué es lo bueno y qué es lo malo en esta narrativa. Ahora pónganme mucha atención, porque lo que les voy a contar les va a sonar absurdo. Algunas cosas pueden sonar ridículas, algunas cosas les pueden sonar súper voladas, pero esta es la narrativa que creó el gnosticismo en torno al origen de las cosas. La nada. Todo parte en la nada. Pero esta nada va a tomar conciencia de sí misma. En la teología medio oriental, la nada no era la ausencia de materia como lo es para nosotros. Para ellos la nada era, por ejemplo, el mar o un desierto. ¿Por qué? Porque el ser humano no podía vivir ahí y por ende no había propósito para ese lugar. Este no es el principio de la teología gnóstica. La teología gnóstica parte con pensamiento greco-romano. Por ende, va a avanzar de esta idea de la nada, de que la nada, como podríamos pensarlo nosotros, cero materia. Pero esta nada va a tomar conciencia de sí misma, va a pensar. Entonces, y aquí empezamos a notar la influencia greco-romana, va a pensar, el pensamiento. Este pensamiento va a dar paso a que esta nada se transforme en algo que se conoce como el pleroma. Pablo va a ocupar la palabra pleroma en algún momento. Significa plenitud. Entonces, esta nada tomó conciencia. La nada más conciencia es la plenitud. Todo lo que necesitas está ahí. En las narrativas gnósticas, como hay distintos tipos de narrativas gnósticas, vamos a encontrar distintas definiciones. De hecho, en algunas ni siquiera se va a llamar pleroma, se va a llamar baitos.
que sería un muy buen nombre para un villano de Marvel. Vaitos. En los relatos gnósticos, en algunos de ellos, la nada, el pleroma, el vaitos, es andrógino. ¿Qué se refiere a eso? Es hombre y mujer. No es que no sea ni hombre ni mujer, es hombre y mujer. ¿Por qué? Porque va a emanar, va a ser emanaciones. Entonces, esta conciencia, este pleroma, va a emanar algo a través de este proceso de pensamiento y de autoconciencia, lo va a llevar a emanar algo que se llama Sofía. Entonces, Sofía. La Sofía vendría siendo la sabiduría, el pensamiento mismo. Este pensamiento también va a tener su propio relato, va a tener su propia narrativa y va a tomar conciencia también. Entonces, acuérdense, tenemos el pleroma. El pleroma da paso, emana esta Sofía, que termina siendo como una deidad menor. Esta Sofía en los relatos es hermosa, está relacionada con las diosas griegas, incluso se llega a hacer un nexo con Proverbios. Porque en Proverbios la sabiduría es una mujer. ¿Se habían dado cuenta? Del capítulo 1 al 8, la sabiduría es una mujer. Pero aquí van a empezar los problemas. ¿Por qué? Porque esta Sofía se va a dar cuenta que está separada del pleroma y quiere volver. Quiere volver a unirse al pleroma. Y aquí es donde se nota la influencia de los estoicos en este pensamiento gnóstico. No puedo dejar de pensar en un jugador, Rich estoico, cuando digo estoico. Los estoicos hablan de la impureza de los deseos. ¿Qué pasó con Sofía? Su deseo fue tan grande de volver a unirse que se corrompió. Y esta Sofía va a emanar a una Sofía inferior, corrupta. ¿Por qué? Porque se dejó gobernar por sus deseos. Y esto se conoce en la narrativa gnóstica como el gran aborto. Se separa esta deidad buena y da paso a una deidad mala. ¿Qué pasa con esta Sofía inferior? Se va a transformar en un ser corrupto, maligno, y va a tener una emanación. ¿Y qué va a emanar? El demiurgo. No el demogorgon. El demiurgo. ¿Qué es el demiurgo? Es el creador de la materia. Es el creador del mundo físico. Es el creador del mundo en el que vivimos. Entonces, ustedes empezarán a hacer las correspondencias. Los gnósticos van a llegar a pensar que Yahvé, como es el creador de la tierra, es un Dios malo, corrupto. Como el demiurgo es malo en su esencia, de hecho ellos dicen que es un Dios ignorante, es un Dios arrogante, que se cree el mejor de todos los dioses. Se cree el Dios sobre todo Dios. ¿Les suena eso? Como él es malo, lo que crea, obviamente, ¿qué va a ser? Malo. Por ende, todo lo creado materialmente es malo. ¿Qué va a generar esto? El ser humano. El ser humano va a estar metido aquí en medio de esto. El tema es que yo les dije, esto es muy loco. Entre las emanaciones, paralelamente, estaba el ántropos. ¿Qué es el ántropos? El ser humano divino. Es el hombre ideal. Pero cuando se produjo el aborto, este personaje se rompió en 1000 pedazos. Y esos 1000 pedazos
empezaron a caer en los seres humanos creados por el demiurgo. Entonces, de alguna forma, dentro de cada ser humano hay una chispa de lo divino en el relato gnóstico. ¿Cuál va a ser el problema con esto? Que caen en distintas medidas. No todos tienen... Le estoy tirando spoilers de lo que se viene. Por ende, ¿cómo se va a dar cuenta el ser humano de que está atrapado en este cuerpo corrupto, pero que tiene una chispa divina dentro de sí mismo? Mediante la gnosis, el conocimiento. Y ahí viene el gnosticismo. Este ser humano va a tener que llegar a una sabiduría, a un conocimiento superior para liberarse de la cárcel material en la cual está atrapado. ¿Le ha sonado esto? ¿Lo han escuchado? Es una idea súper común. Es una idea muy común y es cosa de meterse a cualquier TikTok y probablemente te va a aparecer algo ahí. En algunas iglesias también pasa. Entonces, de nuevo, esto está muy inmiscuido, solo que no nos damos cuenta. ¿Cómo va a despertar este ser humano? Mediante otra emanación. De hecho, las emanaciones, depende del relato, son 14, son 10, son 8. Hay distintos relatos. Pero hay una emanación que se llama el Cristo. Y este Cristo va a venir a esta tierra mala. ¿Para qué? Para que el ser humano despierte a su conciencia. ¿Cierto que suena muy nueva era? Pero también son cositas que fácilmente podría buscar un texto bíblico y darle soporte. Entonces, lo que está pasando con este relato es que este Cristo va a venir a revelar el verdadero ser, tu verdadera identidad. Y este personaje, este Cristo, va a vivir algo que se llama la agonía. La agonía es esta separación entre el pleroma y esta chispa. Por ende, el ser humano es lo que necesita el ser divino para completarse. Por ende, todo el gnosticismo, a pesar de que tiene teología, es profundamente humanista. ¿Por qué? Porque si el ser humano no despierta, el ser divino no se completa. Voy a dejar eso ahí como una bolsita de té cargándose. El relato gnóstico dice que Dios sin nosotros está incompleto. Suena hermoso como una frase motivacional. Como teología es pésimo. Entonces, la agonía es este periodo en que la chispa divina del ser humano se va a mover hacia el pleroma. Va a volver hacia la plenitud. ¿Qué va a generar esto? Como hay distintas... hay gente que tiene más chispa divina que otra, se llegó a la idea de que habían razas que tenían más chispa divina que otras. Por ende, tenían que subyugar a las naciones menores. ¿Por qué? Porque no eran lo suficientemente espirituales, no eran lo suficientemente divinos. Entonces, las guerras terminan siendo necesarias dentro de este contexto. Vamos a llegar a un punto ahí. Las naciones más iluminadas contra las menos iluminadas. ¿Se acuerdan de un término de las cruzadas? Contra los bárbaros. Hubo peleas contra los bárbaros. ¿Pero qué significaba bárbaro? Ignorante. O sea, seres menores. De hecho, todo el tema de la esclavitud
se basó también en una idea gnóstica. La raza negra era una raza inferior y por ende estaba bien esclavizarla. ¿Por qué? Porque generalmente, y aquí esto va a sonar muy a teoría crítica y teología de la liberación y todas estas cosas, generalmente era la raza blanca la que era superior. Tanto así que uno puede unir los puntos desde Valentino, que es el primer como influencer gnóstico, por decirlo así. Aquí dato freak. Y Valentino decía que el primer gnóstico en la historia era Simón el hechicero. ¿Se acuerdan de Simón el hechicero? Porque él tenía un conocimiento superior. ¿Y qué quería? Pagar para tener el conocimiento superior que tenían los apóstoles. Valentino es el primer influencer gnóstico. Él como que de alguna forma compendió las ideas y le dio forma y le dio teología. Valentino después obviamente fue expulsado de la iglesia. Pero uno puede seguir la línea desde Valentino hasta Jacob Böhme, de Jacob Böhme a Hegel, y en Hegel se produce una bifurcación extraña, donde por un lado se llega a la idea de esta raza superior que tiene que someter a una raza inferior, llámese raza aria, someter a los judíos. Entonces la idea fascista viene de un pensamiento gnóstico. Por otro lado, hay un proletario que tiene que despertar. Y este proletario tiene que despertar ante este burgués. ¿Para qué? Para que haya una sociedad sin clases, un monismo. Entonces, estas ideas van tomando formas para donde tú queráis, en realidad. El hilo se puede tirar en distintos puntos y vas a encontrar influencia gnóstica en distintos lados. La trayectoria dualista del gnosticismo va a llevar a distintas ideas opuestas entre sí. Espíritu, materia, la que vimos recién. O sea, esta va a ser la primera, pero también va a ser el creador con la creación. Y de alguna forma en algunos puntos va a ser opuesto. ¿Se acuerdan el demiurgo, que era malo? Entonces se va a oponer a lo creado y así, porque él solo quiere destruir. Hombre y mujer es el resultado de la creación de este demiurgo. Por ende, esta idea, esta dualidad hombre y mujer, también va a ser algo que el gnosticismo va a atacar. El bien y el mal también van a ser ideas que van a ser atacadas por el gnosticismo. Todo esto va a llevar a la idea de que el demiurgo es un creador patriarcal. ¿Les suena el término? El demiurgo es un creador patriarcal, heterosexual, porque crea hombre y mujer, legalista, ¿por qué? Porque da los mandamientos, que tiene que ser eliminado. De hecho, en algún texto se ocupa la palabra exorcizado. Exorcizar al Dios macho. Entonces, por eso terminamos hablando de teología feminista. Porque este pensamiento va a dar pie, junto con otras cosas, a una teología feminista que es muy distinta a lo que nosotros comprendemos como teología ortodoxa, la teología nuestra. Van a haber puntos de partida completamente distintos. Como este demiurgo es malo y está puesto en paralelo con Yahvé, hay que releer la Biblia. Y por ende, el relato de la creación va a tener que ser leído de forma distinta. La serpiente, fíjense lo que dice la teología gnóstica. La serpiente lo que quiso fue entregar conocimiento a la mujer. Eso dicen ellos. Le hice una pregunta para llevarla a pensar. Pero el Yahvé macho se opuso. La mujer no quiso ser engañada, la mujer no iba a ser engañada, la mujer iba a ser iluminada. Esto implica que la mujer y la diosa en general está más cerca de la divinidad original que el hombre.
Pero aún más, la androginia, ¿se acuerdan que este relato era un ser andrógino? La androginia está más cercana a la divinidad original, por ende, la bisexualidad y la homosexualidad están más cerca del original que la heterosexualidad. Toda la narrativa gnóstica, entonces, va llevando a este punto. Y es muy greco-romano, si lo piensan. Es muy llevado al mundo de las ideas. Está muy pensado también en ciertas licencias que vamos a ver más adelante que la narrativa gnóstica nos va a presentar. Esa es la narrativa que te presenta el gnosticismo. Un Dios que toma conciencia, es la plenitud, pero va a emanar a la sabiduría y la sabiduría se va a corromper por querer volver a la plenitud. Por ende, esta Sofía corrupta va a dar paso al demiurgo que crea todo este mundo que nosotros conocemos. Por ende, este mundo es malo y hay que oponerse a todas las cosas que hace este demiurgo. Por ende, hay que repensar todo lo que este ser creador hizo. Esa es la narrativa gnóstica. ¿Cómo están? ¿Siguieron el punto? Es lo que acabo de hacer. Lo que acabo de hacer nos tomó 1 mes y algo con Derek Murphy. Entonces hice mi mejor esfuerzo. Pero hay muchas más cosas. Y una de las máximas de la enseñanza en general es que uno inicia el aprendizaje. Así que ustedes también vayan profundizando en esto. Hay un libro que se llama La telaraña espiritual, está en inglés solamente, The Spiritual Spiderweb, de Derek Murphy. Y él va en detalle con esto. Pero también hay un montón de información que pueden encontrar en internet acerca de Valentino, su biografía, etc. Valentino es como el primer gran pensador gnóstico. Es una bola súper loca. Muy... De repente llega a ser absurda, pero así como la escucharon, ganó su influencia, y ganó influencia, y ganó influencia hasta el día de hoy. Tenemos que responder la idea de qué es lo bueno y qué es lo malo aquí, porque quedó en entredicho. Si el demiurgo va a ser el paralelo de Yahvé, y Yahvé es el que define las cosas buenas y las cosas malas, y hay que repensarlas, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo en la teología gnóstica? Y el gnosticismo se dice que viene primariamente influenciado por el zoroastrismo persa, que tiene un dualismo de luz y oscuridad, la luz y las tinieblas, pero que tenían igual dominio sobre la tierra. O sea, era un dualismo eterno. Platón también enseñó un dualismo, pero era las ideas versus el mundo. Pero el mundo era inferior a las ideas, por eso él filosofaba. Los gnósticos, ¿qué hicieron? Mezclaron las dos. Tomaron ambas ideas y llegaron a la conclusión de un dualismo espiritual-material. La realidad espiritual es inherente y permanentemente buena, al contrario de la realidad material. Por ende, la caída del hombre fue en la carne, pero no fue en el espíritu. ¿Ya han escuchado esa frase? Gente que dice que peca, pero peca en la carne, pero su espíritu está intacto. ¿Lo han escuchado, cierto? Gente que dice que pecó, pero solo afectó su espíritu, pero no su alma. Que su alma está pura, pero su cuerpo es el que está sufriendo. Estas ideas están más, probablemente ustedes no reciben no hacen mucha consejería, si es que no les toca, pero los que hemos hecho consejería, escuchamos todo este tipo de ideas. Y es una idea tan viva, sobre todo en algo que vamos a hablar más adelante, que tiene que ver con los seres súper espirituales.
los que son capaces de hacer cualquier cosa porque su espíritu se mantiene incorruptible, porque tienen una relación más cercana a Dios. Vamos a hablar de superespiritualidad en algún momento. Y cómo eso afecta nuestra vida aquí en la tierra. Pero, entonces, lo bueno y lo malo se define en base a lo material. No se define en base al corazón del hombre, no se define en base a la separación de Dios. Lo material es lo malo. Por ende, la definición de pecado va a cambiar. Y cuando hablemos de teología feminista, la teología feminista define el pecado de una forma completamente distinta a como lo definimos nosotros. Y voy a cerrar con esto, que es algo que agregué ahora, antes de venirme. Dale Jesús. Dale a la siguiente. Eso. Algunos recordatorios de la cosmovisión bíblica que son relevantes para esta discusión. El mundo creado, según la cosmovisión bíblica, el mundo creado es bueno. Dijo Dios que era bueno. Dijo Dios que era muy bueno. De hecho, es tan bueno que Dios vino a habitar en medio nuestro. Es tan bueno que Jesús vino a habitar en medio nuestro. Y es tan bueno que Dios va a volver y va a habitar aquí en medio nuestro. Entonces, el mundo creado, desde el punto de vista de Dios, no es malo. No puede ser malo. El cuerpo es bueno. Es tan bueno que Jesús tuvo uno. Y de hecho se lo quedó para siempre. Hoy día está sentado a la derecha del Padre con ese cuerpo, glorificado. Y cuando vuelva, va a volver con ese cuerpo. Y nos va a dar a nosotros cuerpos glorificados. Cuerpos transformados. Pero cuerpos, al fin y al cabo. Por ende, lo que haces con tu cuerpo importa. Dios creó hombre y mujer en igualdad de dignidad y valor, pero distintos. Aquí apunto con esto, Génesis 2. Váyanse a Génesis 2, por favor. Versículo 20. La parte B del 20. Perdón. Leamos el... Entiende mejor. Luego, Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una... ¿Qué dice? Ayuda adecuada, dice la NBI. Probablemente los Reina Valera tengan la idónea. ¿Alguna otra frase? ¿Alguna otra palabra? Ideal. NTV dice ideal. Interesante. Dos palabras. Eser, kenegdo. Eser. ¿Dónde se usa? Porque así uno sabe lo que significan las palabras. ¿En qué otra parte se usa la Biblia? Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi Eser? Mi Eser viene del cielo. ¿Quién es en ese caso el Eser? Dios. Eser es una palabra que se ocupa de forma militar para referirse a alguien que viene en tu ayuda cuando tú no puedes ganar la batalla. Dicho de otra forma, Eser es alguien que hace lo que tú no puedes hacer. Hay ciertas corrientes que han dicho que la palabra Eser, al ser ayuda o asistente, implica inferioridad. Pero si quieres mantener esa idea, tendrías que decir lo mismo de Dios, porque la palabra se ocupa mayoritariamente para referirse a Dios. No podemos decir que la palabra Eser es una palabra que implica inferioridad. De hecho, todo lo contrario, se ocupa de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Está diciendo que el hombre no es capaz de hacer algo por sí solo. Va a necesitar esta otra parte. Va a necesitar alguien que lo ayude a gobernar la tierra. ¿Por qué? Porque no pudo hacerlo solo.
y la otra frase kenegdo. Entonces, aquí incluso uno podría decir como, la mujer es superior al hombre. Si nos quedamos hasta ahí. Pero kenegdo es una palabra arquitectónica, que se refiere como al ala derecha de un edificio versus el ala izquierda. O incluso puede referirse a la posición que tomó el pueblo de Israel frente al monte Sinaí. O sea, frente a, como un espejo, al mismo nivel. Entonces, la definición de Dios de la relación hombre y mujer es que son iguales, pero tienen roles distintos. Y eso es muy bueno. Es tan bueno que Dios toma el lenguaje de la novia para referirse a la unión con su pueblo. Es necesario que tengamos esos puntos claros, porque ahora nos vamos a meter, no ahora porque vamos a tener preguntas y respuestas y después el break, vamos a ver cómo es la antropología, cómo son las relaciones bajo un punto de vista gnóstico. Entonces, se nos viene también, ¿qué significó todo este relato que les conté? ¿Qué implica? ¿Por qué? Porque cuando tenemos ideas, esas ideas tienen implicancias y tenemos que hacernos cargos de las implicancias cuando sostenemos una idea. Entonces vamos a ver qué significa todo este relato y qué nos lleva, qué trae por consecuencia y cómo nosotros deberíamos pensar en torno a eso. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Bien? Preguntas. Jamie, no sé con cuál micrófono. ¿Puedo cambiarme de micrófono y giran con este? Ya. Sí. Recuerden, preguntas, no opiniones, no contexto, preguntas. Acerca de lo que vimos. Si sale alguna otra cosa, les voy a avisar si lo vemos más adelante. Acá hay una pregunta. ¿Pueden haber cosas que sean sagradas y no que sean gnósticas? Sí. Hay cosas que para nosotros, son sagradas. La Santa Cena para nosotros es algo sagrado. Los sacramentos, por eso se llaman sacramentos. El matrimonio, el bautismo. Esas cosas son sagradas para nosotros. Dios mismo es sagrado. Pero eso no significa que por ser sagrados son solo espirituales. Y yo creo que ahí está la diferenciación. No porque algo sea sagrado significa que está solo en un plano espiritual. Algo físico puede ser igual de sagrado. ¿Por qué? Porque la realidad, este dualismo espíritu-materia, Dios no lo va a tomar en cuenta. Por ende, y aquí esto es como un spoiler de algo que no sé si voy a alcanzar a mencionar, así que se los tiro, la teología bíblica nunca divide al ser humano en cuerpo, alma y espíritu. Nunca. Solo lo menciona como una unidad. Entonces, no va a haber esta idea de que alguien peca en el espíritu, pero su cuerpo está bien, o al revés. La concepción bíblica del ser humano es unitaria. No está dividida en esta división greco-romana de cuerpo, alma y espíritu. Pablo va a ocupar el lenguaje, pero lo va a ocupar como un todo. Y en el resto de la Biblia también se va a ocupar el lenguaje, pero se va a ocupar para referirse al ser humano como un todo. La palabra alma, su significado más primario es cuello. ¿Por qué? Porque por aquí pasa tu comida, tu agua, todo lo que te mantiene vivo. Entonces, es un concepto físico también. Entonces, sí, hay, la respuesta que di. Vive acá la Carol. Un poco relacionado con lo que tú estás diciendo. La carne. Cuando hablamos que es la carne con la que pecamos, ¿cachai? Uh-huh. ¿Eso no es también una idea media dualista? Dualista. Lo que pasa es que Pablo va a tomar el concepto de carne como la figura de la vieja creación, o sea, de la vieja naturaleza. Entonces,
De alguna forma Pablo va a ocupar el lenguaje como de la misma forma que nosotros decimos cocina, pero en realidad en la cocina hay un refri, hay una lavadora. En mi casa hay una lavadora. Pero como lo que toma al ser humano completo, ¿cachai? Entonces, claro, no es que lo esté dividiendo, sino que Pablo está tomando el lenguaje para referirse a, de nuevo, este dualismo de las eras. Nuestra vieja naturaleza que está quedando atrás en este presente siglo malo versus la nueva naturaleza que uno tiene que ponerse. Pablo dice que hay que ponérsela como si fuese una polera. Entonces, al final, así toma Pablo el lenguaje de carne. Está resumiendo muchas ideas en ese término. Esa es la idea detrás. ¿Alguien más? ¿Cuánto rato de preguntas tenemos? 15 minutos. ¿Desde ahora? O sea, 15 minutos. Terminamos. Estamos un poquito pasados ya. Entonces, hasta las 9. Ya. Una pregunta más, dale. Dani. Uy. Isra. Yo cuando chica, y creo que hartos leímos como Ganar la batalla de la mente, Ajá. ese libro, ¿no? Sí. Y que había que como cambiar los pensamientos y entrar al espíritu, que también funciona como la pregunta de la Carol, ¿no? Como, entonces, ¿cómo Dios se revela y transforma tu vieja naturaleza si somos todos uno, ¿no? Uh-huh. Como, no sé, es difícil pensar esa división ahora. Sí, lo que pasa es que también cuando lo pensamos en dividido, ¿cachai? Entonces cuando hablamos de unidad, de alguna forma como que separamos la idea de que los pensamientos como que los pensamientos dejaran de ser parte de esto, ¿cachai? Pero al final no, lo toma todo, ¿cachai? Entonces por eso es una perspectiva unitaria, no es que no existan, sino que no son separadas, ¿cachai? Por ende, no se pueden dividir en partes intocables entre sí. ¿Cachai? Entonces, nuestros pensamientos son parte de lo que tenemos que transformar, pero esa transformación, ¿cómo se va a ver en nuestra vida completa? ¿Cachai? Entonces, no es que haya no es que solo cambies tus pensamientos, pero eso no va a tocar nada del resto de tu ser. ¿Cachai? Por eso es un cambio completo. Ocupar un lenguaje moderno sería holístico. Al final, toda esta transformación incluso es corporal. ¿Han visto una persona que salió de las drogas? ¿Cómo cambia su físico? Pero hay una transformación mucho más completa. ¿No les llama la atención de que las personas alcohólicas todas se parezcan? ¿Tengan rasgos parecidos? Hay algo ahí. Hay algo espiritual ahí. No sé por qué les dio risa. No sé, los codazos tienen que haber molado. Pero al final, básicamente, ese es el fondo. No es que dejen de existir estos puntos, sino que están comprendidos de otra forma. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alcanzamos una más? ¿No? ¿Sí? Watchman Nee, el autor, habla de que el cuerpo es inferior, el alma es superior y el espíritu es como lo más elevado. Gnosticismo. Gnosticismo, ya, eso era. Gnosticismo. Break the... Ya, dale. Al micrófono. Cuando hablaste de Génesis 2:18 y desmenuzaste las dos palabras de origen, ¿de dónde las sacaste? No me quedó claro. Aclaraste muy bien una que tradujiste como ideal y la otra. Kenegdo. Ya, Sí. Kenegdo, ¿dónde más se usa? Sí. Cuando el pueblo de Israel se para, cuando queda en formación frente al... Está en Génesis 2:18. Ambas, sí. No. Es ayuda, Eser, idónea, Kenegdo. Sí, sí. No hice ese punto. Pero sí, son dos palabras. Ayuda idónea. Sí, entonces el Kenegdo en rigor es como frente a. Claro, pero en realidad ese ideal lo que está haciendo está interpretando. Pero es uno frente al otro. Sí. ¿Ahí hay otra pregunta?
Ya, última pregunta. Pasamos a un break de 0 segundos y volvemos. Cuando tú hablas de gnosticismo, estás hablando de un conjunto de ideas que se fueron formando y se fueron siendo parte de nuestra idea como helénica occidental, o estás hablando de un pensamiento natural del humano, de algo satánico. Estamos hablando de que esto nace en Grecia, o cuando me hablas de eso, estás hablando de como una forma en que el ser humano tiende a pensar, o distintas cosas que le hicieron sentido a la humanidad, que se formaron juntas y todo el mundo creyó en eso. Yo lo definiría más como un sistema de pensamiento. Y por ende este sistema de pensamiento toma de distintos lados, se va como formalizando. A pesar de que se dice que hay gnosticismos, hay distintos tipos de gnosticismo. Pero por eso decía, como tiene la influencia persa, pero después tiene influencia de los estoicos, que son hartos años, hay como un par de años de diferencia. ¿Cachai? Y va a tener influencia cristiana. El pensamiento, si por algo llegan a la idea de que el demiurgo, iba a decir el Demogorgon, el demiurgo es Yahvé. ¿Cachai? Entonces ahí se nota también esta influencia. Entonces, como toda idea va evolucionando, va tomando forma, va tomando distintas influencias hasta llegar a consolidar ciertas ideas. Vamos a ver que lo que vimos ahora no es tan así cuando lleguemos al pensamiento moderno, pero sí tiene influencias. Entonces, por eso, es como todo sistema de pensamiento. Break de 0 segundos, vayan al baño y volvemos.